mi castigo, el que llevaste la cruz. Diga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, viernes 23 de febrero, lleva por título Anunciemos la resurrección. Continuando en Marcos capítulo 16 del verso 9 al 20. Así dice la palabra de Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que la habían visto resucitar. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y conformando la palabra con las señales, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Anunciemos la resurrección. Hemos llegado al último fragmento, al último pensamiento, a la última parte que abarca este libro, este Evangelio de Marcos. Y hay 3 cosas que nosotros podemos aprender, las cuales son tan comunes para nosotros y que definitivamente deberíamos de tener en una cuestión de mucho cuidado, y también otras que debemos de aplicar. El primer elemento que vamos a estar analizando es tristeza y letargo. Continuando de una manera bastante diferente, este versículo 9 nos dice que Jesús resucitó en el primer día de la semana, siendo el domingo. Dice que apareció primeramente a María Magdalena, y hace una puntualización, de quien había echado el Señor 7 demonios. Y esta María Magdalena era del grupo de las mujeres que fueron a ver al Señor. Y nos dice que María Magdalena fue con los discípulos, y nos dice algo bastante interesante, la condición en la que estaban los discípulos. Dice que estaban tristes y llorando. Ellos estaban tristes y llorando por el suceso que había ocurrido, que Jesús había muerto. Y quizá guardaban un poco de esperanza. De hecho, tanto los discípulos como otros discípulos que estaban dentro de las multitudes guardaban un poco de esperanza, y a su vez ellos tenían grandes expectativas, pero al ver este suceso que ellos no habían entendido, se desanimaron completamente. Y dice el versículo 11 que cuando ellos oyeron la noticia de que Jesús estaba vivo, y que había visto a María Magdalena, había visto a Jesús, dice que no le creyeron. ¿Por qué cuando, cuando definitivamente ellos estaban llorando, estaban esperando una noticia, estaban a la expectativa de que podía pasar o no podía pasar algo, y llega una noticia tan impresionante y ellos definitivamente la descartan? Pero es que, como mencionaba ahorita, ellos estaban esperando y estaban con el deseo, porque nos dice acá de otras 2 personas. El versículo 12, que después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban por el camino yendo al campo. Ese relato lo podemos encontrar en Lucas 24 a partir del versículo 13. Pero hay un versículo que me parece bastante interesante para destacar, en el que ellos se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen porque su visión estaba velada, no lo podían identificar. Y le comentan todo lo que había sucedido con respecto a Jesús. Y el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y después dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. A pesar de esto, a pesar de que
ellos habían recibido el mensaje, las mujeres habían cumplido con su encomienda de decirle a los discípulos, especialmente a Pedro, pues no le creyeron, no actuaron de manera escéptica y prefirieron hundirse en su tristeza y seguir conmiserándose. Y también los otros evangelios nos dicen que los discípulos empezaban a regresarse a sus actividades normales. Dijeron, pues ya no se logró nada, pues vamos a regresar a la pesca, vamos a regresar a lo que hacíamos previamente. Ciertamente nosotros somos seres emocionales y hay situaciones que son bastante complicadas, que sentimos que el mundo se nos viene encima, que no podemos progresar en algo, que es tan abrumador que algunos dicen, ¿no? Que casi nadie los entiende, pero esto no es así. El Evangelio, tal como veíamos ayer, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de gracia, pero que también esta gracia nos confronta y nos muestra la verdad. Así como aquí se estaba haciendo mostrada la verdad de que Jesús había resucitado, pero luego nos negamos a creer, ah, queremos razonar todo y pensar que tenemos la razón absoluta o queremos caer en el relativismo filosófico y empezamos a descartar ideas y a quedarnos simplemente con lo que nosotros pensamos. Eso no debe de ser así. El Evangelio es la verdad, el Evangelio nos muestra nuestra verdadera condición. Es por eso que cuando se nos presenta el Evangelio, cuando tenemos la oportunidad de presentarles el Evangelio, no debemos de quedarnos en esa situación de tristeza y letargo, sino que nos llama a algo. Y eso es nuestro segundo punto. Despierta a tu llamado. El versículo 14 nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Jesús se les aparece a los discípulos y los discípulos, pues para que no se pierda la costumbre, son regañados por Jesús. ¿Por qué razón son regañados? Por su incredulidad. Algo que fue constante en los discípulos era la incredulidad de ellos. Habían visto que Jesús calmó el mar, que Jesús alimentó a los 5,000, que Jesús sanaba, que Jesús liberaba endemoniados, que inclusive algunos habían visto la transfiguración, pero seguían con la incredulidad. Esto nos muestra que el hecho de ver señales, de ver sucesos maravillosos, tristemente, no va a garantizar el hecho de que alguien sea salvo. Tenemos el ejemplo de los discípulos, sino que somos llamados a tener fe, tener confianza en el Señor. Es por eso que el padre del joven endemoniado le dice al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es que la incredulidad es algo bastante difícil, con lo cual debemos de combatir, porque si dejamos que ésta empiece a crecer en nosotros, va a generar algo que dice acá, dureza de corazón. Y la dureza de corazón, pues es algo más complicado. Es ahí es la situación en la que estaban los discípulos, estaban ensimismados, se habían encerrado en ellos, habían creído que nada más a ellos les había pasado algo y estaban demeritando, estaban diciendo, pues es que Jesús nos prometió esto, Jesús nos dijo esto y ya se acabó y empezaban a decir cosas, especulando, porque nosotros somos una máquina de cosas malas. Pero es por eso que Jesús les reprocha de su incredulidad y de la dureza de su corazón y que no habían, por lo que no habían creído ellos al mensaje de que Él había resucitado. Es por eso que en este momento Jesús los confronta, pero también los conforta. Y les da una comisión, les da una dirección. Les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ustedes ya lo han visto y ustedes han constatado que todo lo que ha pasado es cierto. Lo creen realmente. Prediquen de esa verdad para que los demás crean. Y el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo no quiere decir que nada más una persona con ser bautizada o ser sumergida por el agua, que es el acto del bautismo, va a ser salva. No, sino que debemos de creer. El bautismo es una muestra pública de nuestra fe. El bautismo no salva, sino que nosotros le decimos a las demás personas, a través de este acto, yo demuestro que muero con Cristo, que mi vieja naturaleza muere y que resucito con el Señor.
que es algo que nosotros estamos esperando y que estamos en ese proceso de regeneración, sino que aquí el verdadero énfasis para ser salvo es creer. Y creer realmente, creer de corazón, porque el que no cree, ese será condenado por haber rechazado la verdad que se le ha predicado. Y es que se puede decir, pero ¿por qué dice bautizado y de ahí será salvo? Bueno, es que de una forma la una cuestión lleva a la otra. Porque al momento de que decides creer, lo quieres publicar, quieres compartir esa fe que has tenido. Entonces, lo que haces es bautizarte siendo una muestra pública y después cumplir. A través de esta forma estás diciendo, estás confesando en público tu fe. Y es por eso que somos llamados, que somos despertados a cumplir con la encomienda de predicar el Evangelio y también de servir dentro del cuerpo ministerial de nuestras iglesias locales. Dar ese servicio, estar activos y no sumirnos en nuestra tristeza y nuestro letargo. Y en ese proceso reconocer lo que es nuestro tercer punto. Cristo nuestro sustento. Versículo 17, el versículo 18 nos dice que las señales que le seguirían a los que creen en Él. Y estos dos versículos está siendo dirigido únicamente para los discípulos del Señor Jesús. Los 11 posterior, Matías, que ellos lo escogieron, y posterior el apóstol Pablo. Dice que en su nombre echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, tomarían en las manos serpientes, si vivieran cosa mortífera no les haría daño, y sobre los enfermos pondrían sus manos y estos sanarían. Todo esto lo vemos constatado en el libro de los Hechos, el cual nos da muestra de que después de un tiempo de oración los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y con todo denuedo predicaron de esa verdad del Evangelio, la cual ellos habían creído completamente y habían deseado predicar. El versículo 43 del capítulo 2 de Hechos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el versículo 30 del capítulo 4 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Siendo este un momento de oración que tenían los discípulos, reconocieron que todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo gracias a la voluntad del Señor, gracias al poder del Espíritu Santo. Demostrando que estos dos versículos tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento para cimentar las bases de lo que nosotros podemos creer y constatar a través de la Biblia. Es lo que nosotros apreciamos y lo que nosotros compartimos, porque es algo verdadero. Y continúa el versículo 19 diciendo: después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús se merece toda la gloria y toda la honra por el sacrificio que hizo. Y nos dejó una serie de enseñanzas, nos dejó una serie de encomiendas que nosotros debemos de llevar a cabo. Y nos dice el pasaje que fue llevado al cielo y que se sentó a la diestra de Dios. Y hay un pasaje igual que lo constata en Hechos 7:56, cuando Esteban está previo a ser apedreado, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Señor venció la muerte y ahora está a la diestra de Dios. Y el versículo 20 nos dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Les estaba mostrando y les estaba cumpliendo esa promesa que les había dado en esos versículos 17 y 18. Pero ellos reconocían que no era a través de ellos. Porque si recordamos el capítulo 5 de Hechos, cuando Pedro le dice al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No es a través de nosotros que llegamos a hacer las cosas, que podemos compartir un devocional, que podemos compartirle a alguien del Evangelio que se sirve dentro de las iglesias locales. No es a través de nosotros, sino que es a través del Señor, que nos da esa fortaleza, que nos da esa guía, que a través de la palabra nos da esa dirección que nosotros necesitamos todos los días. Es por eso que si estás pasando por alguna complicación, por algún problema, no hay necesidad de sumirnos en esto. Es complicado, ciertamente es complicado salir de ello. Pero recordemos que no es en nuestras fuerzas, sino que es con la ayuda del Señor, quien nos guía, quien nos fortalece y quien nos ayuda a cumplir su preciosa y santa voluntad. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio del Evangelio de Marcos.
Gracias a Dios lo hemos culminado. Y el día de mañana, sábado, vamos a iniciar el estudio del libro del profeta Joel. Pero antes de ello, vamos a estar publicando la introducción correspondiente al libro, para que todos, entendidos de ese mismo contexto, podamos disfrutar de este pequeño libro que trae grandes enseñanzas. Les invitamos a que puedan darle like a los videos, que puedan suscribirse, que puedan compartirlos y que también puedan escribirnos en la caja de comentarios con respecto a cuál fue su experiencia estudiando el Evangelio de Marcos y qué hemos aprendido de estos devocionales. Nos encantaría leerlos. Dios les bendiga. El sacrificio de sangre y dolor.